Muy buenos días. Buenos días. Yo quisiera siempre escuchar a todos con la misma energía de Emilia cuando me saluda. Buenos días. Buenos días. Eso sí, mira, Emilia, les diste ejemplo. Ya hay que dejar ese espíritu de Sabanás que a veces lo mantiene uno ahí aparatado, atrapado. Como que no nos soltamos ya eso, Guillermo. Hay que soltarse ahí del frío, ya no más frío. Se acabó, está llegando ahora sí la primavera. Qué bendición, junto con ella la alergia. A los que hemos estado estas semanas llorando todo el tiempo, ahí cada vez que sale uno a la calle, bueno, también eso va a pasar, ¿cierto? Después ya no va a ser el clima tan agradable, va a ser un poco más sofocante el calor y todo va a pasar. Y va a ser parte de las etapas en las que nos encontramos en la vida. Nunca un periodo difícil en nuestra vida se va a quedar para siempre. Pueden venir tiempos difíciles, pero también va a llegar la gracia, la misericordia del Señor, su bendición, y el sol nuevamente va a resplandecer, ¿verdad? La misericordia del Señor que nos muestra cada mañana su esplendor siendo nueva. Cada mañana nueva la misericordia del Señor. Y no me acordaré más, dice el Señor. Así que hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad, y qué bendición poder encontrarnos aquí con nuestros amigos y hermanos de Temuco, de Valdivia. Sean muy bienvenidos, como les dijo Arturo, siempre aquí a su casa. Y unos vienen y otros van, ¿no? Ese es como el proceso. Unos están de visita, otros se vienen a vivir a Santiago y otros se van para el sur. Y en ese periodo y en ese proceso ha estado Silvia, y queremos darte a ti las gracias por tu compañía, por el apoyo que has brindado para nosotros como iglesia, como congregación. Te vamos a extrañar harto, Silvia. Y vas a estar viniendo porque tienes familia acá, pero se va a radicar ya prácticamente de tiempo completo en Temuco. Así que esperamos que ya también te puedas poner en contacto con nuestra hermana iglesia en Temuco. Y aquí siempre que estés en Santiago, muy bienvenida, una bendición poderte ver y compartir contigo. Así que pedimos la bendición del Señor para ti, en ese hermoso lugar del sur que es Temuco, con ese verde por todos lados, ¿no? Siempre llama la atención cuando se llega a Temuco el verde. Yo en estos días admiraba la cordillera, que por fin vi una parte verde. Casi siempre está muy árida, muy seca, bueno, hermosa cuando está con la nieve, ¿cierto? Pero resultado de las lluvias, hay una parte de la cordillera que está verde. Admírenla, disfrútenla, no dura mucho. Después llega el verano y eso se seca y se ve lindo cuando está ahí verde esa parte de la cordillera. Pero bueno, es parte también de la realidad de las transiciones. Nosotros hemos estado en las últimas semanas mirando en la palabra algunos ejemplos de discipulado personal, porque claramente en la Escritura nosotros vemos un proceso de predicación que hizo, por ejemplo, Jesús, en donde tuvo multitudes, pero fue en lo íntimo, en lo cercano, cuando se dio el verdadero discipulado. Y por eso, aunque siendo Jesús Dios, que podía estar abarcando toda la realidad que para nosotros es conflictiva, como por ejemplo las leyes de la naturaleza, Jesús pasó por encima de esas leyes, caminó sobre el mar. Pero Él estuvo sometido también a la realidad de todos nosotros. Dice la Escritura que fue tentado en todo igual que nosotros. Y ante eso tenía una realidad, y es que no podía estar sino en un solo lugar al mismo tiempo. No vemos a un Jesús que estuvo al mismo tiempo en Jerusalén y al mismo tiempo en Nazaret, que se desdobló, como dicen algunos, o se multiplicó en dos. No. Un hombre con todo lo que significa para nosotros nuestra humanidad, controlado también por el tiempo. Las horas de Jesús eran las mismas 24 de nosotros. Por eso en ocasiones cuando estuvo cansado se fue a dormir.
Y a mi manera de ver tenía un sueño pesado, porque recuerden que estaban en la barca, había una tormenta y Jesús dormía. ¿Cierto? Algunos de nosotros que sentimos pasar así un mosquito y ya, despiertos. Jesús dormía en medio de la tormenta. Bueno, eso nos habla mucho de la confianza, ¿cierto? De en quién estaba confiando Jesús, en su Padre. Y por eso no había mucho espacio ahí para la angustia. Los discípulos sí. Y en ese momento, en medio de esa tormenta, Jesús los discipuló, les enseñó, les compartió de su propia vida, de cómo Él enfrentaba las tormentas y de cómo nosotros también podemos seguir aprendiendo de Jesús para enfrentar las tormentas. Por eso la palabra toda nos enseña. Pero en esos momentos específicos de discipulado personalizado vemos a Jesús con 12, porque era un grupo alcanzable, podía conversar con todos, podía hablar con todos. Cuando el grupo era de 50, ya era muy difícil. Pero cuando Jesús quiso tener un espacio más cercano, llamó a 2 o 3 a que lo acompañaran. Y también, como hemos visto, tuvo momentos para uno a uno. Cuando habló con Pedro, por ejemplo, y yo me imagino ahí a Pedro y a Jesús hablando, y como que Jesús le pone la mano en el hombro y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Era un momento íntimo, ¿cierto? No era como para avergonzar a Pedro enfrente de todos. El texto que nosotros leemos ahí en Juan dice que Juan estaba a la distancia. Fue un momento para Pedro y Jesús. El más atrevido, que era el que estaba siempre ahí como recostado en el hombro, escuchando, acompañando, iba a la distancia. Pero no estaba ahí en esa conversación entre Pedro y Jesús, porque era un momento personal, para el discipulado personal entre Jesús y Pedro. No olvidemos entonces que hay gratos ejemplos en la Escritura de esa clase de discipulado personal. Vimos cómo Filemón fue uno de esos ejemplos. Pablo le escribe y le dice: recuerda, Filemón, cómo fuiste tú también instruido. Y nos dice la Escritura en esa carta que Onésimo, estando en la cárcel con Pablo, recibe ese mismo discipulado. Un discipulado personalizado que puede y permite la confianza, que permite la certeza de que nos podemos abrir en nuestro corazón, hablar con franqueza, hablar con tranquilidad, porque tenemos esa confianza del uno a uno. Yo sé que cuando nosotros logramos tener un amigo muy personal, un amigo que realmente nosotros decimos es del corazón, a ese le podemos hablar con toda tranquilidad y con toda franqueza. ¿Tienen un amigo o una amiga así? Hace falta. Hace falta, y claro, nosotros sabemos que cuando exponemos nuestro corazón, ahí hay una posibilidad de ser defraudados, ¿verdad? De que a alguien falte a esa confianza. Siempre será un riesgo. Por eso no puede ser cualquiera. Por eso algunos pagan a un profesional para que sea su consejero, su escucha. Y por eso las citas de los psicólogos están agotadas. Porque tenemos esa necesidad de hablar, de expresar lo que sentimos, lo que tenemos ahí a veces como aguardado, apretado. Pero es en el contexto del discipulado donde nosotros podemos tener esa bendición de compartir juntos las realidades de la vida, de abrir nuestro corazón para compartir lo que a veces hasta nos apena, nos avergüenza. Y por eso nosotros vemos que ahí hay un proceso maravilloso que la palabra del Señor nos muestra. Se llevó a cabo entre Pablo y Tito, Pablo y Timoteo.
Pedro y Juan Marcos. No es un solo ejemplo, son muchos otros. Después la historia nos dice que, por ejemplo, hubo algunos de estos discípulos de los apóstoles que continuaron también con el legado, que siguieron compartiendo vida. Y resultado de eso estamos nosotros aquí. Que alguien no se quedó con el mensaje del evangelio, sino que lo fue compartiendo con otros, y con otros, y con otros. No siempre fue a través de las multitudes. Recuerden, el Espíritu llevó a Felipe a hablar con el etíope, con uno solo. A veces uno dice, uy, qué bueno poder hablarle a millones de personas. No, con que le hables a uno, ahí está el resultado de la obra del Espíritu Santo también. Con que compartas con otra persona de la palabra de Dios. Y claramente ese es el efecto real del discipulado. Cuando vemos nosotros la transformación de una persona, el cambio de una persona. Por eso tratamos de definir el discipulado con 3 pequeñas frases. Más adelante van a volver a aparecer, pero quisiera que estuvieran ahí en su memoria, aún en el recuerdo de algo que ya se ha dicho, pero que a veces pasamos por alto. Un discípulo es una persona que sigue a Cristo. Así nomás. Es una persona que está siendo transformada por Cristo. Porque como lo hemos visto, no es algo que se da en un momento y ya, sino que es toda una vida de cambios y transformaciones. Es como lo decía el apóstol Pablo, tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y en tercer lugar, un discípulo es una persona que está comprometida con la misión del maestro, con lo que el maestro nos dijo que debíamos hacer. Por eso cuando nosotros vemos discípulos como Onésimo, como Filemón, nos llama la atención que ellos empiecen a poner en práctica rápidamente de lo que significa ese cambio y esa transformación que hace Jesús. Onésimo era un esclavo que vivió un cambio y una transición. El apóstol Pablo le dice a Filemón, en algún momento Onésimo te fue inútil, pero ahora te es útil. En algún momento Onésimo fue solamente un esclavo, ahora te es un hermano. Pero no solamente es un hermano, recíbelo como un hermano amado, dice. Como un hermano amado. Miren la transformación de este esclavo. Alguien que podía ser considerado como desechable, alguien que fue considerado como inútil, ahora es útil. Y es bueno que nosotros analicemos también nuestra vida, hasta qué punto hemos llegado a vivir esa transición de dejar de ser inútiles a convertirnos en alguien útil, o de creer que somos inútiles a empezar a vivir la alegría de saber que hoy somos útiles, que para la honra y la gloria del Señor cada uno de nosotros tiene un lugar donde servir, tiene algo por hacer. Alguien me dijo esta mañana, no voy a decir quién para que su ego se mantenga en donde debe estar y el Señor lo siga amando y le siga mostrando que esa clase de frases son maravillosas porque hacen parte del resultado de la transformación de Cristo. Pero alguien me dijo esta mañana, uy, llegué y ya estaban puestas las sillas, pensé que podía ponerlas. Vine con la intención de poner las sillas, pero ya estaban puestas. ¿Ven lo que hay detrás de esa frase? Disposición a servir. Me ganaron, se me anticiparon, pero yo venía con la disposición a servir. Qué bueno, qué maravilloso tener ese corazón transformado por el Espíritu Santo que nos hace ver cómo podemos servir, cómo podemos ser útiles de muchas maneras. Creatividad es lo que tenemos para eso. Pero si nos quedamos en la inutilidad, pues ahí es donde hay que analizar, bueno, ¿qué tanto de discipulado he recibido? Porque ninguno que está siendo transformado por Cristo puede ser inútil. Siempre hay algo que puedes hacer.
El servicio entonces en Cristo dignifica. Al esclavo lo hace un hermano amado. Y a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de sentirnos útiles en las manos del Señor. No todos haremos lo mismo. No todos estaremos en las mismas posiciones de servicio, pero todo es servicio. Ayer me presentaron a la tesorera de otra de nuestras congregaciones, de otra de las iglesias. ¿Quién ve a la tesorera? ¿Quién sabe cuál es la tesorera? Nadie. Pero el trabajo que hacen, el servicio que prestan, nunca va a salir adelante a contar los diezmos y las ofrendas en frente de todos. No trae los libros de contabilidad debajo del brazo junto con la Biblia, pero está haciendo un servicio que es una bendición para la iglesia. Nadie la ve, pero es tremendamente útil, como nuestros hermanos que sirven en la tesorería aquí en nuestra congregación. Entonces reconocemos el valor del servicio en Cristo porque siempre nos pone en un lugar de privilegio. Porque el Señor Jesucristo, con su ejemplo al ponerse la toalla en su cintura y lavar los pies de sus discípulos, nos enseñó: el que quiera ser el mayor entre ustedes debe servir a los demás. El servicio dignifica, el servicio eleva. El servicio da liderazgo. El liderazgo no es mandar, el liderazgo es servir. Y de eso aprendimos harto allí con Onésimo, con Filemón. Pero hoy vamos a pasar a otro tema y que realmente pues no creo que sea tan novedoso para algunos de nosotros, pero es un tema que creo también nos va a seguir ubicando dentro de este proceso en el que venimos de semanas atrás, revisando la Escritura para ver cómo nosotros identificamos el proceso de cambio y transformación que vivimos cada uno de nosotros y que como iglesia lo hacemos al aportar unos a otros en el crecimiento y el desarrollo espiritual. El tema general que se ha repetido de por qué es importante ver el discipulado, ser discípulos, servir, cómo nos relacionamos, por qué nos relacionamos, qué ámbitos de relaciones tenemos nosotros como iglesia, pues creo yo va a ser, y confío en el Señor, nutrido por este tema que hay en medio de la historia de la Torre de Babel. ¿Conocida? ¿Se acuerdan de la historia de Babel? De la Torre de Babel. Bueno, vamos a leer el texto porque a veces uno da por sentado algunas cosas en la historia, pero el texto es el que nos ayuda a comprender completamente de qué se trata. Está en Génesis capítulo 11. Vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 11, nada más que eso, los primeros 9 versículos. Miren lo que dice la escritura que voy a leer yo en la Reina Valera. ¿Ya todos tenemos Génesis 11? Parece que no, todavía algunos están ahí dando vueltas. Ya, ahora sí. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues,
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Gracias, Señor, porque tú nos permites aprender de ella. Es una historia bastante conocida, pero lo más importante no es lo que nosotros conocemos, sino lo que tu Espíritu Santo nos va a enseñar. Y en tus manos dejamos esta reflexión, porque no es nuestra, es el resultado de tu obra en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de esa presencia tuya que nos reconforta, que nos anima, que nos motiva y especialmente que nos lleva a poner en práctica aquello que aprendemos. En tus manos entregamos entonces este tiempo y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en este texto y como parte de lo que veníamos nosotros también reflexionando, se nota que somos relacionales, que este grupo de personas que se habían establecido en un lugar rápidamente se ponen de acuerdo. Y esto pues es llamativo, ¿cierto? El que podamos ponernos de acuerdo. Siempre estamos en la búsqueda de esos acuerdos. Tratamos de funcionar de esa manera, buscando acuerdos. Pero como hay tantos puntos de vista diferentes, pues a mí me sorprende harto que se hayan puesto de acuerdo para algo, para edificar una torre. Pero no solamente para edificarla, se pusieron de acuerdo para ponerle una meta a esa edificación. Iba a llegar hasta el cielo. Se pusieron de acuerdo en los materiales. Vamos a coser ladrillos en vez de rocas, vamos a hacernos mezcla. Un fragüe, podríamos llamar nosotros hoy. Esa palabra es nueva, Andrés, la aprendí ahora con este proceso, el fragüe. Para mí eso no significaba nada antes, ahora sí. Y están construyendo porque se pusieron de acuerdo. Y en medio de todo lo que nosotros podemos aprender de esta historia, es importante notar cómo rápidamente nosotros empezamos, si hemos llevado a cabo un proceso, digamos, de crecimiento, de desarrollo, que podríamos llamar nosotros normal o básico, no es tan difícil que entremos en relación con otras personas. Los de vieja data, los de la anterior generación, fuimos catalogados como demasiado sociales, porque cuando uno estaba en una fila, en un banco, rápidamente empezaba a sacarle conversación al que estaba adelante. ¿A alguien le ha pasado eso? Que le saca conversación al que está por ahí, con el que se encuentra en el ascensor. Bueno, siéntanse viejos. Sí, porque los jóvenes dicen que eso es de viejos, que son los viejos los que hacen eso, que eran la anterior generación. Pero es cierto, se ha perdido un poco ese contacto personal. Eso es una realidad, no podemos decir que no. ¿Y por qué? Porque hoy todo el mundo está relacionándose con el celular. En una fila, en el metro, casi todo el mundo uno lo puede ver, ¿cierto? En forma generalizada, está ahí relacionándose consigo mismo, con la pantalla que tiene enfrente. Antes no teníamos eso, entonces los que somos de vieja data y que todavía nos molesta cargar el celular, cuando tenemos la oportunidad de sacar conversación, sacamos conversación. Además hay unos que nos gusta hablar y hablamos en demasía. Entonces sacar conversación no es tan difícil, pero es una muestra de lo relacionales que somos y de lo que hemos visto como realidad. Humanos, nosotros tenemos esa necesidad de relacionarnos. En la naturaleza los animalitos pueden vivir por sí mismos. Nosotros necesitamos del contacto físico desde recién nacidos. Necesitamos esta relación que estamos hoy nosotros teniendo aquí.
Por eso es tan maravilloso la iglesia, por eso nada lo va a reemplazar. Gracias YouTube, gracias Zoom, gracias Meet por la oportunidad que tuvimos de reunirnos en medio de las restricciones que había. Pero jamás nos van a reemplazar este contacto personal, ¿verdad? Por más que mandes un mensajito, por más que pongas un like, este contacto lo necesitamos. Y esta gente de la Torre de Babel nos muestran cómo se relacionan rápidamente después de estar allí ocupando este sector. Dice la Escritura que se pusieron de acuerdo. Aconteció que cuando salieron, dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo y empecemos esta construcción, este proyecto, este propósito en conjunto de hacer una obra que para nosotros, por lo menos en este momento, ya nos parece como algo normal, un edificio que llegue hasta el cielo. Para los que han tenido la oportunidad de ir al Costanera Center, al Sky Costanera, además, porque uno va al Costanera y si no va al Sky, pues se queda ahí en el cuarto, quinto piso. Pero ir al Sky Costanera es tener la oportunidad de ver la ciudad desde arriba, verla a Santiago prácticamente en su totalidad. Y decimos nosotros: gran edificio, 300 metros. Es como la tercera parte de los más grandes. Imagínense los otros que ya están construyendo, que cada vez desafían más la tecnología, la ciencia, para construir esos tremendos edificios. Estos querían construirse uno con una meta bien chiquitita, ¿no? Llegar hasta el cielo. Atrevidos. Pero ese era su propósito. Y ahí nosotros notamos cómo en la relación de unos y otros se puede ver el poder de la unidad, de ponerse de acuerdo. Qué interesante si nosotros pudiésemos ver aquí la iniciativa de un parroquiano que dice: no, yo me la voy a construir. Pues diríamos: difícil, uno solo, pero son todos. Es la comunidad la que se pone de acuerdo. Y miren el poder de la unidad expresado en la palabra de Dios, con voz de Dios mismo. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Y miren lo que dijo: he aquí el pueblo es uno. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto no es la iniciativa de los hombres solamente, es el conocimiento de Dios expresado en que Él sabe quiénes somos, Él nos creó, y ve a un grupo de personas que están tan unidos que dice claramente el Señor: nada los va a hacer desistir. ¿Por qué? Porque son uno. Entonces Dios, que se las sabe todas, una decisión, algo muy fácil, dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fácil, la hizo fácil. Ahí empezaron unos a hablarse entre alemán e inglés, mapudungún, chibcha, quechua. Y claro, ya no pudieron ponerse de acuerdo. Pero hay algo que es bien importante en este texto y que debemos nosotros destacar. Dios sabe que cuando un pueblo se pone de acuerdo, cuando son uno, cuando se unifican, cuando tienen un mismo lenguaje, cuando se han puesto de acuerdo, son poderosos. Y yo quiero mostrar un videito que nos muestra gráficamente, de pronto ustedes ya lo han visto seguramente, pero es una muestra del poder de la unidad. A ver si, espero que sea entretenido.
Sí, sí, algunos seguro ya lo habían visto, pero grafica, ¿no? Grafica un poco cómo se pudieron poner de acuerdo los pingüinos, las hormigas, los cangrejos y lograron enfrentar al adversario, que era mucho más grande que ellos, ¿cierto? Que parecía mucho más poderoso. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos entender también de la vida de la iglesia, de cómo nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido llamados a hacer eso, uno en Cristo. Así como lo veíamos allá en Efesios 4, ¿cierto? Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Pero gran parte de lo que nosotros hemos perdido como fuerza es esa falta de unidad. Es el haber permitido que diferentes maneras de ver la vida tomen tanto peso y entonces como aquella persona no piensa igual que yo, entonces ya no lo considero ni siquiera mi hermano. Nosotros, como cuerpo de Cristo, estoy hablando de la iglesia en general, hemos vivido los embates de esos enemigos que como la orca o el oso hormiguero o la gaviota están tratando de afectar nuestra vida y desarrollo normal de la iglesia y vienen y nos afectan haciéndonos ver las cosas a veces lo mismo pero de diferente manera, como por ejemplo esta otra imagen, ¿no? Estamos viendo lo mismo, pero como la vemos desde dos ópticas diferentes, no, tú estás equivocado, es un 9. No, pero sí es un 6. ¿Y cuál de los dos está equivocado? Ninguno. La óptica. Hay que cambiar la manera de ver las cosas, como lo dijo el apóstol Pablo. Solamente es acercarnos donde está el otro. Ahora lo veo como tú lo ves. Es a lo que nosotros le llamamos muchas veces ponernos en los zapatos del otro, ¿cierto? O la famosa palabra empatía. Ponernos de acuerdo no es tan fácil, pero este grupo de personas allá en Babel sí se pudieron poner de acuerdo. Iban a terminar la obra. ¿Qué es lo más interesante del texto? Dios sabía que lo iban a lograr. Para el que cree, todo es posible. Y la única forma de solucionar ese problemita era confundámoslos. Y se logró el objetivo, cada uno se tomó, ¿cierto?, su propio espacio, ya que ya no me puedo entender con estos, pues vámonos y organicemos nuestra propia ciudad. Bueno, así hemos estado por mucho tiempo como iglesia también hablando de formas diferentes, percibiendo las cosas de formas diferentes, pero cuando tomamos la palabra y ella nos muestra y nos enseña cómo se llaman las cosas, nosotros no estamos capacitados para llamarlas de otra manera. A lo bueno tenemos que llamar bueno y a lo malo, malo. Lo que es pecado es pecado. Lo que no está bien, no está bien, aunque la mayoría de las personas digan que sí está bien. Y como iglesia entonces esperamos entender la palabra que el Señor nos está compartiendo hoy. Porque si logramos ponernos de acuerdo, miren lo que dice la Escritura en este maravilloso pasaje de Mateo capítulo 18. Miren el poder del acuerdo tal cual como lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18. Versículo 20.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos se necesitan para tener la presencia de Dios? Que nos pongamos de acuerdo, ¿cuántos? 2 o 3. 2 o 3. No vamos a ver todas las cosas desde el mismo punto de vista, ¿cierto? Pero cuando son 2 o 3, puede ser que 2 o 3 se puedan poner desde el mismo lugar. Y hay un mensaje aquí que debemos entender. Nos llama a ponernos de acuerdo en temas tan básicos como estos. Ya lo hemos dicho varias veces y pido por favor que con toda tranquilidad, con la certeza de que cualquiera de nosotros se puede equivocar, pero ¿se acuerdan quién es un discípulo? ¿Cuáles son las 3 características de un discípulo? ¿Alguien que sigue a Cristo? ¿Que está siendo transformado por Cristo? Y que cumple con la misión de Cristo. ¿Se necesita algo más para describir un discípulo? ¿Nos hace falta algo más? ¿Que va a la iglesia? ¿Va a la iglesia un discípulo? Pues si está siguiendo a Cristo, va a ir. Entonces, tenemos 3. ¿Hacen falta más características? ¿O esas 3 congregan? Esas 3 resumen apropiadamente lo que es un discípulo. ¿Qué es discipulado? Lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Es un curso? ¿Es un estudio? ¿Es un libro? Es nuestro proceso de crecimiento espiritual. ¿Qué cuánto tiempo nos va a tomar? Toda la vida. Ya ganamos. Ahí estamos ganando como iglesia cuando entendemos y podemos unificar nuestro lenguaje. Y cuando preguntamos ¿qué es discipulado en la iglesia? Podemos todos decir, es mi proceso de crecimiento espiritual. ¿Qué me va a tomar? Toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. Y el poder de la unidad se va a ver reflejado. ¿Qué es servir en la iglesia? ¿Sabemos y entendemos qué es servir en la iglesia? ¿Es ser un empleado? ¿Es ganarse un salario? Es disposición a ayudar a otros. Es hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer a mí. Servicio es lo que yo hago porque el Señor me lo está mandando a mí. No es lo que otros hacen, es lo que yo hago. Es dejar de ser inútil, es ser útil en la obra de Cristo. ¿Y qué es madurez espiritual? Ese es un tema en el que no hemos entrado, pero por eso está ahí, porque es la próxima semana lo que vamos a ver. Es la temática que esperamos abordar para que nos pongamos de acuerdo, pero por ahora, ¿qué creen ustedes que es madurez espiritual? Madurez espiritual. ¿Ah? Y aquí está diciendo Hugo, hacer discípulos. Servir. Tener muchos años en la iglesia, ¿eso es madurez espiritual? ¿Saberse la Biblia de memoria? ¿Conocer los libros del Antiguo Testamento en orden? El Señor nos está ayudando a unificarnos.
a ponernos de acuerdo. Y saben que cuando logremos ponernos de acuerdo, cuando sepamos todos qué es cada cosa, definir ciertos nombres, definir ciertas labores, definir para dónde vamos, por qué somos iglesia, cómo cumplimos con el gran mandamiento y cómo cumplimos con la gran comisión, vamos a ser poderosos. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo, ¿qué va a pasar? Mientras no hablemos el mismo lenguaje, estaremos en Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Y como dijo la reina, Confucio fue un caballero que estaba confundido y esa es respuesta de reina verdadera. Está en YouTube. Le preguntaron a una reina que quién era Confucio y dijo, no, es el maestro de la confusión. Sí, a veces uno está así, Confucio. Está bien confundido. No sabemos por qué somos iglesia, para qué venimos, para qué nos congregamos, por qué dar un diezmo, por qué dar una ofrenda. ¿Para qué hacer una reunión de varones? ¿Para qué una reunión de mujeres? ¿Por qué los juveniles? ¿Cuál es el verdadero propósito de ser iglesia? Y específicamente, como lo veremos la próxima semana, ¿qué es madurez espiritual? Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy vemos en esta enseñanza de la Torre de Babel que tú nos conoces y sabes lo que podemos alcanzar cuando nos ponemos de acuerdo. Lo que sea, hasta lo que parece imposible. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver en tu palabra de una forma muy maravillosa que tienes cuidado y atención específica de detalles que a veces a nosotros se nos pasan por alto. Pero lo dijo claramente, ahí donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás ahí en medio. Qué poder tan grande el que tenemos en el alcanzar la unidad, en ser un solo cuerpo. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que esta es una labor titánica y que tiene, como veíamos en ese pequeño video, muchos enemigos que van a estar intentando desviar nuestra atención, hacernos mirar a los demás, poner la mirada en los errores de otros, en los pecados de otros. Pero por eso es que el amor es tan importante, porque tu palabra dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y que la visión nuestra no es en los que están a nuestro alrededor, la visión nuestra es en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Él. Cuando logremos este grado de unidad, podremos ver también tu poder expresado. Y gracias, Señor, porque claramente esto es un resultado de tu gracia, de tu bondad, del amor con que nos miras. Únenos, Señor, ponnos tú de acuerdo en la forma en la que debemos cumplir con el gran mandamiento, amarte a ti y amar a nuestro prójimo como a ti mismo, y la gran comisión, ir y hacer discípulos. Lo necesitamos, Señor. Y te damos gracias porque podemos acceder a este regalo maravilloso, porque tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ti la honra, para ti la gloria y la alabanza
en el nombre de Jesús. Amén.